Bienvenidos a Código Fuente, un espacio donde la innovación, el talento y las personas se encuentran en el corazón de la transformación digital. Hoy, más que nunca, la resiliencia digital se ha convertido en un factor clave para el éxito de las organizaciones. A lo largo del programa, destacados líderes digitales y empresariales compartirán sus estrategias, experiencias y visiones sobre cómo la tecnología, el liderazgo y las personas convergen para crear organizaciones resilientes, ágiles y mejor preparadas para el futuro. Estás en Código Fuente. ¡Empezamos! Buenas noches a todos. Soy Jesús Blanco Serrano, CISO y gerente de sistemas de Adas Homes, y hoy tengo el auténtico privilegio de entrevistar a Javier Sánchez Gutiérrez, director de tecnología y comunicación de Adas Homes. Muchas gracias por aceptar la invitación de Ciberlideria y participar en este programa de radio para hablar sobre una cuestión tan relevante como la resiliencia digital, el talento y las personas. Muchas gracias. Buenas noches, Jesús. Un placer que me entrevistes tú. Bueno, pues yo creo que vamos a empezar por una parte un poquito más personal, ¿no? ¿Qué te motivó a dirigir el área de tecnología y comunicación en una promotora inmobiliaria como Adas Homes? Bueno, yo hace unos años no conocía el sector inmobiliario y lo que me gustó mucho es la oportunidad de poder aportar algo en un sector que es importantísimo a nivel de PIB del país y que, sin embargo, no estaba, digamos, entre los rankings de los favoritos en digitalización, en gasto en innovación, y que además no era visto como un sector realmente avanzado. Esa oportunidad de poder aportar algo de lo que había podido hacer anteriormente fue la que me estimuló, digamos, para conocer este sector que ahora, pues 7 años después, pues es un sector que ya considero como propio y que me gusta mucho. Bueno, y una vez hemos llegado al final, pero ¿cómo ha sido tu trayectoria profesional hasta llegar aquí? Cuéntanos. Diversa, rocambolesca. He hecho muchas cosas distintas. He estado en grandes empresas y he emprendido también, con lo cual he visto un poco las dos caras de la moneda, y eso creo que me ha dado una formación y un MBA, digamos, práctico, que ha sido muy importante, y además en sectores diferentes. Yo respeto muchísimo a la gente que está, pues a lo mejor 30 años en la misma compañía. Yo no estoy diseñado para eso, pero cada uno está diseñado para una cosa, y sí que me ha gustado cambiar de sector. Me ha enriquecido, me ha permitido ver las cosas de manera también distinta, y me ha permitido eso que llaman la fertilización cruzada, es decir, poderte traer cosas de otros sectores que luego puedes aplicar en ese sector, y gracias a eso, pues la parte más digamos, creativa, la he podido aportar, porque si no me aburro enseguida. Y he hecho pues muchas cosas, como te digo, o sea, desde consultoría estratégica, pasando pues por temas de tecnología y de internet, empresas de telecomunicaciones, empresas de medios, luego en las propias empresas de internet que he fundado, y bueno, y más recientemente pues en el sector inmobiliario. Y la verdad es que, bueno, pues la experiencia ha sido muy buena y estoy muy contento de haberlo hecho y de no haberme quedado con las ganas de haberlo intentado, ¿no? Y de haber hecho cosas, de haber intentado tener por lo menos una vida profesional diversa. Pues increíble, ¿no? Y desde esa experiencia que nos has contado, ¿cómo ves el equilibrio entre la innovación tecnológica y la tradición dentro del sector inmobiliario? Siempre ha sido un tema bastante inmovilista, ¿no? Nunca mejor dicho, la parte inmobiliaria. Bueno, a ver, el equilibrio entre innovación y lo tradicional es un problema común que se da en todo tipo de empresas, incluso en las más innovadoras. Tienen el problema de si seguir innovando, incluso canibalizarse a ellos mismos, con lo cual es algo que es común. En el sector inmobiliario, bueno, pues ha sido un sector que por distintas barreras de entrada ha estado más protegido
respecto a la digitalización y la revolución, digamos, que ha habido y que han sufrido otros sectores, sin ir más lejos, pues la propia televisión, pues con YouTube, o incluso los hoteles con los Airbnb, etcétera, etcétera, o los taxis con los Uber, etcétera. Entonces, ha estado más protegido por las barreras de entrada, porque es un producto que no es internacionalizable, por eso no hay promotoras de otros países aquí, ni nosotros estamos en otros países, porque la forma de comprar suelo es muy distinta en cada país, la forma de construir. Entonces, digamos que la digitalización no le ha tocado de lleno como le ha podido tocar a otros sectores. Sin embargo, todo llega. Y son buenas noticias en el sentido de que te permite también a ti espabilar, ¿no? Pero es un dilema que es común y que existe siempre. ¿Cómo se maneja ese equilibrio? Pues con mucha mano izquierda e intentando no comprometer el core business y la forma de vivir actual, pero sabiendo que si no cambias tú, alguien cambiará por ti. Y por lo tanto teniendo esa visión a largo plazo de hacia dónde, de cuáles son los pasos que tienes que dar sin destruir, pero creando valor, digamos, a futuro. Y creo que es aplicable al sector inmobiliario y a todos los sectores. Muy bien, y dentro de en estos tiempos de transformación, ¿cuáles son las principales habilidades de liderazgo que consideras esenciales para guiar una transformación digital en una era de transformación constante? Pues mira, yo creo que una es la templanza, es decir, la capacidad, digamos, de poder ser golpeado y de no sobrereaccionar ante eso, ¿no? La resiliencia es en realidad, o ser antifrágil, es eso, es que cada golpe realmente te hace crecer y te hace mejor. Y la templanza ayuda a construir esa resiliencia. Y luego yo creo que hay que tener una combinación entre lo que es el aspecto técnico, no solo tecnológico, sino técnico en general, y el aspecto humano. El equilibrio entre esas dos cosas es fundamental, porque al final todo se reduce a las personas y a la voluntad de las personas y a los incentivos de las personas. Por lo tanto, si la parte técnica no la pones por encima de la humana, y hay un cierto equilibrio entre las dos cosas, yo creo que tienes una receta buena para ser un buen líder y poder llevar al final a la gente y a las organizaciones a donde quieres. Hablando de resiliencia, ¿puedes compartir algún ejemplo concreto de cómo tu organización, nuestra organización, ha superado un desafío crítico? Pues mira, yo creo que hay uno que yo creo que todo el mundo se va a sentir reflejado, y es el propio COVID. Yo creo que fue un mazazo para muchísima gente y creo que tuvimos que reinventar en muy poquitos días la forma en la que el negocio podía continuar. Y al principio con el teletrabajo forzado, nos pusimos todos como locos en el Teams y distintos sistemas a trabajar sin horario, sin límite y tal, porque no sabíamos muy bien cómo hacerlo. Además estábamos confinados en casa, ¿no? Entonces creo que hubo una especie de subidón de trabajo y luego poco a poco yo creo que fuimos aprendiendo a regular y a ver un poco ya pues lo que era horario de trabajo y lo que, aunque estuvieras en casa, lo que era horario tal. Yo creo que tensionó a las compañías no solo a nivel tecnológico para poder responder a todo ese teletrabajo. Tú esto lo recuerdas muy bien. Recuerdo muy bien esto. Porque hubo que hacer muchas cosas para que esto fuera posible. Y luego ya las personas aprendieron también a regular cómo era el trabajo. Al final creo que salió relativamente bien. Y las empresas siguieron funcionando, que era lo importante. Otro ejemplo que es importante, que te ayuda, es cuando sufres un ciberataque, o tú o un partner tuyo, cuando está dentro del perímetro de las cosas que te preocupan, que ya no solo es la empresa y los empleados internos, sino que es el perímetro que te rodea. Cuando sufres un ciberataque se ponen en marcha todas las medidas que tienes que poner en marcha para luchar contra ello. Es un aldabonazo en el sentido de que siempre te queda la historia de podría haber hecho más, podría haber hecho algo diferente,
pero permite aprender. Y de nuevo, como los materiales antifrágiles, ¿no? Un golpe lo que hace es le completa, le mejora, no le destruye. Y yo creo que la resiliencia es parte de eso. Y las lecciones aprendidas creo que es lo más importante, es decir, el saber aplicarlas después para que no vuelva a ocurrir o para que minimices la probabilidad de que ocurra. Totalmente de acuerdo. Y hablando de personas y hablando de personas al final, ¿cómo podemos gestionar la resistencia al cambio entre los diferentes equipos? Cuando implementas nuevas tecnologías o procesos disruptivos, sabemos que la gente siempre es muy reticente, ¿no? ¿Cómo ves que es la manera más adecuada para gestionar esa resistencia al cambio? Bueno, yo creo que es hackeando el cerebro. Es decir, tenemos varios cerebros. Tenemos un cerebro reptiliano que ante cualquier nuevo cambio, que lleva 200.000 años funcionando, quiero decir, y que ante el mínimo cambio lo primero que genera es un rechazo, pues porque, la novedad siempre comporta un riesgo y si no tocas nada, pues oye, pues sigues igual, ¿no? Luego, afortunadamente, tenemos el límbico y tenemos el cerebro más la parte del córtex, ¿no? Que es una parte más racional que intenta mitigar algunos instintos que tenemos más primarios. Entonces, el cambio, la resistencia al cambio es pues como cuando los glóbulos blancos atacan cualquier cosa que, ¿sabes?, que es externa, ¿no? Están diseñados para eso. Y la gente, en general, pues los cambios pues no los afronta bien. Entonces, hackeando un poco el cerebro, creo que es como se consigue el que la gente pase de una resistencia a apoyar un cambio. Y para eso, pues, sirve el tener conversaciones profundas sobre si hay formas de hacer las cosas mejor, porque yo estoy convencido de que hay más de una manera de hacer las cosas para llegar al mismo resultado. Y sirve el tema de que no son cambios obligados, sino de que se tiene que interiorizar el que se puede mejorar desde dentro. Y cuando no es la tecnología el driver, sino que el driver son las personas, entonces yo creo que la gente empieza un poco a bajar esas barreras y empieza a ver la bondad que tiene. Y la herramienta tecnológica es lo último. Entonces yo creo que si somos capaces de hackear nuestro propio cerebro y lo hacemos con empatía, seremos capaces de que la gente, en vez de cerrarse, que por defecto su cerebro le va a jugar una mala pasada y se va a cerrar, la gente esté dispuesta a producir el cambio. Súper interesante. Bueno, hablemos de innovación. Sé que es un tema que te encanta y eres una de las personas a las que considero que siempre está innovando, aunque yo sea un poco el responsable de decir, oye, esta innovación hay que ponerle un poco de freno, pero ¿qué es la innovación para ti? Pues la innovación es una vacuna. Es una vacuna para la empresa, para la organización. Es algo que fastidia, que pica, que duele en el momento en el que te la ponen. Luego vas a estar un par de días a lo mejor fastidiado y dices, joder, ¿para qué me habré metido yo en esto, no? Pero te salva de una muerte segura. Entonces, más que como un virus, que es lo que decíamos antes, de que hay que atacarlo siendo el glóbulo blanco, es una vacuna. Es decir, es algo que aplicado en la dosis correcta y en el momento correcto, permite que una organización navegue olas que son importantes, que la pueden llevar a la obsolescencia, a que venga alguien más pequeño, más ágil y con un mejor modelo de negocio y te quite de en medio. Entonces, bueno, no es perfecta, pero te mantiene vivo, básicamente. Y como las organizaciones, su objetivo es mantenerse vivo el mayor tiempo posible y de una forma más rentable posible, pues la innovación debería ser una de esas cosas que debería estar en la cabecera de todo el mundo. Y la innovación no solo es tecnología, sino que se puede innovar en procesos y en otras cosas de una manera muy sencilla. A veces, en una vivienda, por ejemplo, tener bien organizado el cómo facilitas tender la ropa, o que haya un lugar en el que puedas poner las botas sucias con las que entras de la calle, no tienen nada que ver con tecnología,
pero tiene que ver con haber pensado las cosas de una manera que permitan hacer las cosas mejor. Y ese espíritu, alimentarlo, no conformarse, tener curiosidad, es el que todo el mundo debería tener, digamos, en la cabeza en el día a día. Si te conformas, estás perdido. Y la innovación, yo creo que es eso, es no conformarse. Como proyectos de innovación, como bien dices, obviamente no solamente está la parte tecnológica, ¿no? Cualquier proyecto puede ser innovador. ¿Cómo decides, o sea, cómo se decide o cómo planteas a la organización qué proyectos ejecutar o no para dentro de esa innovación, ¿no? Para que ayuden a la organización? Vale, esto es difícil porque elegir bien los casos en los que te vas a meter es complicado. Porque requieren no solo de una idea, sino que requieren de un poquito de profundidad. Y cuando vas profundizando en una idea que aparentemente es buena, te das cuenta muchas veces de que no era tan buena como pensabas. Por lo tanto, tienes que ser capaz de autocriticarte y tacharla y volver a otra idea. Entonces, de la idea al ROI de un proyecto hay una cierta distancia. Entonces, yo creo que todos somos capaces de generar muchas ideas, pero luego cuando profundizas un poco, ahí es donde en el que el diablo está en los detalles, detectas si la idea realmente mueve la aguja o no mueve la aguja, tiene un ROI medible o no tiene un ROI medible. Entonces, que todo el mundo participe en el proceso de brainstorming es muy bueno, pero luego tiene que haber un esfuerzo legítimo en seleccionar las ideas. Y solo las pocas que realmente superen todos esos filtros son las que habría que implantar. Entiendo que esas serán las que realmente tengan un impacto, ¿no?, en la eficiencia operativa y marquen muevan esa aguja que realmente es tan importante. Hablemos de una cosa que está muy de moda y que nosotros estamos muy, muy metidos en ello. Tú eres el principal líder de todo esto. Inteligencia artificial. ¿Qué papel juega la IA en los procesos de construcción y venta en Adas Homes? Bueno, en primer lugar, antes de meternos en los procesos de construcción, creo que una de las cosas más importantes que hay que entender de la IA es que es una tecnología que yo nunca he visto una progresión tan rápida. Es decir, viene muy rápido. Y nosotros, los humanos, no solemos estar acostumbrados a los crecimientos exponenciales, no los entendemos, entendemos los lineales, ¿vale? De nuevo, porque nuestro cerebro se ha formado de esta manera. La segunda cosa que creo que es importante es que esto ya no es un tema de si es más inteligente o no que el ser humano, sino que es más capaz. Es decir, pero es pura capacidad de procesamiento. Entonces, esa capacidad extra que no tiene nuestro cerebro por puro hardware, lo tienen las máquinas y son capaces de conectar cosas de manera inteligente, porque hay muchas inteligencias distintas. Por lo tanto, es una tecnología muy prometedora y que plantea por primera vez un reto al humano, y es un reto cognitivo, y es, va a haber algo, va a haber una inteligencia digital que va a ser más capaz que el 80% de los humanos, o que incluso el más competente de los humanos. Pero con que sea el 80%, ya es una inteligencia bastante importante. Aplicada al sector de la construcción, nuestro sector es un sector, tiene un ciclo largo de 4 años en obra nueva, simplificando muchísimo, 1 año para identificar un solar y poder comprarlo, 1 para obtener una licencia y 2 para construir y entregar. Y como te digo, simplificando mucho. Pero en esos 4 años existen muchísimos riesgos. Si utilizamos la inteligencia artificial o la inteligencia digital como herramienta para mitigar los distintos riesgos de nuestro ciclo productivo, estaremos haciendo bien las cosas. Tenemos riesgos a la hora de identificar el solar, de comprarlo y de saber cuánto pagar por él. Por supuesto, a la hora de diseñar el edificio que se va a hacer, puesto que hay múltiples combinaciones posibles para, respetando las normas y la máxima edificabilidad, poder plantear el mejor mix de productos que vender, que son las viviendas. Existen riesgos de financiación, existen riesgos comerciales a la hora de ponerlo en la venta. Es decir, si lo piensas, toda la cadena de producción se ve muy afectada, y hay distintas inteligencias
digitales que van a ser capaces de mitigar los riesgos del negocio. De manera que si puedes enfrentarte a un solar sabiendo perfectamente lo que puedes construir, cuánto te va a costar, cuál es el retorno comercial, cómo lo puedes financiar, y lo puedes hacer al principio del proceso, no durante el proceso, estás en el buen camino. Muy bien. Fascinante. Pasamos a la parte de desafíos. ¿Cuáles son los principales desafíos en materia de ciberseguridad y su impacto en la continuidad del negocio? Hablando de que soy un poco el responsable de toda la ciberseguridad, y esto creo que es una buena pregunta, que esa visibilidad que me puede dar una persona como tú. De esto hemos hablado mucho tú, Jesús y yo, tú y yo, y vamos a ver, yo creo que el mayor impacto que tenemos está en que el perímetro ha aumentado. El perímetro que teníamos que cubrir ha aumentado. Ya no se trata solamente de nuestra organización, y de nuestros equipos y de nuestra nube. Se trata de la de los demás. Y como somos 300 en AEDAS Homes, pero realmente involucramos a 7.000 en toda esa cadena de producción de la vivienda que hemos hablado, ingenieros, estudios de arquitectura, construcción, las subcontratas de las constructoras, financiadores, etcétera, 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 nuestro perímetro aumenta. Y es más de 7.000 y menos de 300. Entonces, el gran reto es cómo proteger los datos tuyos y de tus clientes de un perímetro que es tan amplio. Y este es el verdadero reto de la ciberseguridad. Y en el mundo del data y de la IA, donde todavía se abre más el perímetro, porque la IA está diseñada para poder contestarte y va a buscar en aquellos documentos en los que a lo mejor no tiene o no debería tener acceso para poder contestar al usuario, y además la puedes intentar hackear diciéndole no, es que soy el CEO de la compañía, pero es que estoy desde el ordenador de Jesús porque el mío no funciona y por lo tanto quiero que me respondas a este tal y cual y que me busques este acta del consejo. Entonces, como la IA está diseñada para poder darte respuestas, pues ponerle las barreras adecuadas y los permisos adecuados para que no se vaya de madre es otro reto adicional que nos viene sobre el tradicional, ¿vale? Y como los malos no descansan, el problema es que ellos tienen que acertar una vez y tú tienes que proteger todas, pero con que haya una ya estás fastidiado, con lo cual es bastante descompensado, pero no por ello nos desanima, ¿no? Es una lucha desigual, sí, efectivamente. Miremos al futuro. ¿Qué tendencias tecnológicas, desde tu experiencia, crees que transformarán el sector inmobiliario en los próximos 5 o 10 años? O a lo mejor en un periodo más corto, ¿no? Bueno, yo creo que en los próximos 5 o 10 años, seguro, lo que vamos a tener es un mundo de agentes de IA especializados en distintas tareas y que nos van a poder ayudar en muchas de las labores que hacemos. Entonces, estos agentes de IA correctamente entrenados, bien descritos, con el acceso a unos datos buenos, van a ser capaces de ayudarnos mucho. Por lo tanto, veo agentes de IA tanto ayudando internamente como ayudando externamente a nuestros clientes. Veo agentes de IA primero convenciéndote y ayudándote a responder preguntas cuando vas a comprar una casa que tienes un montón, del barrio, de lo que hay al lado, no solo del producto, etcétera, y veo agentes de IA hasta el final ayudándote en todo lo que es la postventa y las incidencias. Veo agentes de IA ayudando a los equipos financieros a estructurar las operaciones y hablando con las IAs de los bancos o de los fondos. O sea, veo agentes de IA por todos los lados y hablando unos con otros. Muy bien. Si pudieras resumir en una frase la clave para construir organizaciones resilientes y preparadas para un futuro, ¿cuál sería? Rápidamente. Bueno, pues yo le diría a la gente que foco en el humano, después procesos y después lo último, tecnología. Y mucho ánimo. Bueno, hasta aquí Código Fuente. Gracias de parte de todo el equipo que hace posible este espacio en la realización técnica. Gracias a ustedes por acompañarnos y feliz semana.